La peluca roja, de G. K. Chesterton. El señor Edward Nott, el activo director de The Daily Reformer, estaba en su mesa abriendo cartas y corrigiendo pruebas, acompañándole en su trabajo el alegre sonsonete de la máquina de escribir manejada por una mecanógrafa vigorosa. Era un hombre fornido y rubio, en mangas de camisa, de movimientos resueltos y de palabra firme y rotunda, pero sus ojos, redondos y azules, de niño grande, tenían una expresión de pasmo y atolondramiento que parecía contradecir aquello. Pero no había de atribuirse el equívoco solo a la expresión de sus ojos, pues también podía decirse de él, como de muchos periodistas responsables, que vivía en constante miedo. Miedo a las difamaciones, miedo a perder los anuncios, miedo a los delitos de imprenta, miedo a no llegar a tiempo a los correos. Su vida era una serie de ininterrumpidos compromisos entre él y el propietario del periódico, que era un viejo lisonjero con 3 ideas tontas en la cabeza y que contaba con un cuerpo de redacción muy apto que él mismo había seleccionado para hacer el diario, entre el cual se destacaban algunas plumas brillantes y experimentadas, y, lo que era aún peor, algunos sinceros entusiastas de la política que defendía el periódico. Ante él apareció una carta escrita por uno de estos, y rápido como era en sus resoluciones, pareció dudar antes de abrirla. En vez de coger la carta, cogió una galerada, la repasó con sus ojos azules y el lápiz cambió la palabra adulterio por inconveniencia y el término judío por extranjero. Tocó un timbre y la mandó volando arriba. Entonces, con expresión pensativa, desplegó la carta de su más distinguido colaborador, que llevaba el sello de Devonshire, y decía lo siguiente: «Querido Nott, ya que no rechaza usted los relatos de leyendas y fantasmas, ¿qué le parecería un artículo sobre este curioso asunto de los aires de Exmoor? O como le llaman las viejas por aquí, la diabólica oreja de Eyre. La cabeza de familia, como usted sabe, es el duque de Exmoor, el último vástago del viejo linaje de los Tory, un perfecto y cruel tirano, que entra de lleno en la serie de tipos contra quienes se dirigen nuestros tiros. Y creo estar tras la pista de una historia que seguramente daría mucho que hablar. Desde luego, no creo en la vieja leyenda de Jaime I, y en cuanto a usted, me consta que no cree en nada, ni aun en el periodismo. La leyenda, como tal vez recordará, se refiere a la magia negra en la historia de Inglaterra, al envenenamiento de Overbury por aquel gato hechicero que se llamaba Francis Howard, y al terror misterioso que llevó al rey a perdonar a los asesinos. Las prácticas de brujería anduvieron muy mezcladas en todo aquello, y dice la historia que un criado que escuchaba por el ojo de la cerradura oyó todo lo que se habló entre el rey y Carr, y que era tan horrendo el secreto que la oreja se le alargó monstruosamente como por arte de magia. Y aunque lo colmaron de bienes y de oro, y fue el fundador de una dinastía de duques, nada pudo remediarle la deformidad de la oreja puntiaguda, efecto que transmitió de generación en generación. Usted no cree en la magia negra, y aunque creyese, no aprovecharía esto para publicarlo. Si ocurriese un milagro en su despacho, se lo callaría, ahora que tantos obispos son agnósticos. Pero no se trata de eso. Se trata de que realmente sucede algo muy extraño en la familia de Exmoor. Algo que a mí me parece natural, pero completamente anormal. Y la oreja representa en ello un papel de importancia, un símbolo, una ilusión, una enfermedad o lo que sea. Hay una tradición según la cual desde Jaime I los caballeros empezaron a llevar el pelo largo con el solo propósito de disimular la oreja del primer señor de Exmoor. Sin duda es también mera fantasía. Le digo esto porque me parece que cometemos una equivocación atacando a la aristocracia únicamente por sus vinos y sus brillantes.
Son muchos los que admiran a los nobles solo porque se divierten, pero creo que admitimos con demasiada facilidad la creencia de que la aristocracia no ha contribuido a la felicidad ni aun de los mismos aristócratas. Le propongo una serie de artículos en que se trataría de la infecta, enrarecida y asfixiante atmósfera que se respira en alguna de estas grandes casas. Hay muchos ejemplos, pero no podríamos empezar con otro mejor que el de la oreja de los Aires. A fin de semana creo que podría proporcionarle la verdad acerca de esto. Siempre suyo, Francis Finn. El señor Nutt reflexionó un momento con la vista fija en su bota izquierda y de pronto gritó con voz monótona: «Señorita Barlow, escriba una carta al señor Finn, haga el favor». «Querido Finn, me parece que tendrá éxito. Necesito el original para que alcance la segunda edición del sábado. Su amigo Ed Nutt». Dictó esta carta como si fuera toda una palabra y la señorita Barlow la escribió como si fuera una sola palabra. Luego cogió otra galerada y el lápiz azul y sustituyó las palabras sobrenatural por la de maravilloso y la expresión sometido por la de sojuzgado. En semejantes actividades sorprendió al señor Nutt el sábado siguiente, así como nosotros lo sorprendimos, dictando a la mecanógrafa con la misma monotonía y pasando al lápiz azul por la primera entrega de los descubrimientos del señor Finn. El preámbulo era una tajante invectiva contra los aviesos secretos de los príncipes y la depravación de las más altas esferas. Aunque estaba escrita con gran violencia y en excelente inglés, el director, como de costumbre, había encargado de antemano a un redactor especializado que le pusiera subtítulos, y el artículo resultaba cortado en otros tantos capítulos que decían «Los nobles y el veneno», «La oreja imponente» y otros muchos tan sugestivos. Luego seguía la leyenda de la oreja como una ampliación de la primera carta y un relato sustancioso de sus nuevos descubrimientos. Sé que es práctica seguida por los periodistas empezar a contar los acontecimientos por los pies a los que llaman titulares. No ignoro que el periodismo consiste principalmente en saber decir, por ejemplo, «Lord Jones ha muerto», a un público que ni siquiera sabe que Lord Jones vivía. Opinamos que esta práctica del periodismo, como muchas otras, es una mala costumbre y que The Daily Reformer ha de dar ejemplo en estas cosas como en todo, y nos proponemos contar las cosas como ocurrieron, paso a paso, dando su verdadero nombre a cada persona, algunas de las cuales están dispuestas a confirmar su testimonio. En cuanto a los enunciados sensacionalistas que suelen servir de titulares, irán al final. Me paseaba por un camino de vecindad que atravesaba un pomar de Devonshire que proclamaba la sidra de este nombre, cuando me encontré, de pronto, en un lugar tan pintoresco como el camino que a él me llevó. Era una posada larga y achatada, consistente en una barraca y 2 pajares, todo cubierto por esa bardana entre morena y gris que parece una pelambrera prehistórica. Pero sobre la puerta había un letrero que le daba el nombre de Dragón Azul, y bajo el dragón una de esas largas y rústicas mesas que se veían al aire libre a la puerta de muchos mesones ingleses antes que los abstemios, y entre ellos los cerveceros, destruyesen estas libertades. A esta mesa se sentaban 3 caballeros que podían haber vivido un siglo atrás. Ahora que los conozco mejor, no tengo dificultad alguna en descifrar sus caracteres distintivos, pero entonces me produjeron la impresión de 3 aparecidos en cuerpo y alma. La figura dominante, tanto porque era mayor en las 3 dimensiones como por ocupar el centro de la larga mesa frente a mí, era un tipo alto y gordo, vestido de riguroso luto, de cara rubicunda y casi apoplética, pero casi calvo y de semblante hosco. Ni mirándolo con detenimiento acertaba yo a precisar en qué estribaba la impresión de antigüedad que producía, como no fuese el blanco alzacuello clerical que llevaba y los surcos que cruzaban su frente. Aún era menos fácil fijar la impresión que producía el que ocupaba el extremo de la mesa.
A decir verdad, era un tipo vulgar que puede encontrarse en cualquier parte, de cabeza redonda y poblada de pelo negro y nariz chata, pero también vestía negro hábito clerical de austero corte. Solo vi a su lado sobre la mesa el sombrero de teja y comprendí por qué lo había relacionado con algo antiguo. Era un sacerdote católico romano. ¿Acaso el tercero, que estaba al otro extremo de la mesa, era el más interesante de los tres, aunque era menos corpulento y no vestía de tan estrafalario modo? Las mangas y los pantalones le venían excesivamente ajustados a sus flacos miembros. Su rostro enjuto y aquilino adquiría un aire de exagerada melancolía al hundir los huesudos carrillos en el cuello tieso de la camisa, a la antigua usanza de los caballeros, y sus cabellos, que debían de haber sido de un color subido, al lado de la tez amarillenta de su cara, parecían más bien rojos que rubios. El discreto, aunque desusado color de aquel cabello llamaba poderosamente la atención, porque era largo, abundante y ensortijado. Pero después de todo, creo que lo que me dio más impresión de antigüedad fueron sencillamente los vasos altos y antiguos y 1 o 2 limones. Y acaso también la misión que me había impuesto de asomarme a la historia. Como soy un reportero bragado y estaba, o me parecía estar, ante una posada pública, no tuve que hacer gran alarde de audacia para sentarme a la mesa pidiendo que me sirvieran sidra. El señor corpulento vestido de negro me pareció muy versado, especialmente en antigüedades locales. El hombrecillo en hábito talar, aunque hablaba mucho menos, me sorprendió por su gran cultura, y departimos a nuestro placer. Pero el viejo caballero del pantalón ajustado parecía mantenerse a distancia con cierto aire de altivez, hasta que deslicé la conversación hacia el duque de Exmoor y sus antepasados. Me pareció que el asunto embarazaba un poco a los otros dos, pero tuvo la virtud de romper el silencio del tercero, quien, hablando con cierto miramiento y en tono propio de un caballero de elevada educación, abriendo pausados intervalos para chupar su larga pipa de capillar, procedió a contarme algunas de las más horribles historias que escuché en mi vida. Cómo uno de los Eyres primitivos ahorcó a su propio padre, y otro arrastró a su mujer por la villa atada a su carro, y cómo un tercero había prendido fuego a una iglesia llena de niños y cosas por el estilo. Algunos de sus cuentos no son adecuados para las planas de un periódico, como la historia de las monjas escarlata, la abominable historia del perro manchado o lo que sucedió en la cantera. Y esta sarta de impiedades fluía de sus delgados labios con la mayor naturalidad, mientras se deleitaba sorbiendo el vino de su tallado vaso de cristal. Advertí que el hombretón que se sentaba frente a mí trataba de hacerle callar, pero como por lo visto sentía un respeto considerable ante el viejo caballero, no se atrevía a imponerle silencio de un modo violento. Y el pequeño sacerdote que se sentaba al otro extremo, aunque no manifestase el menor temor ni embarazo, permanecía con la vista fija y parecía escuchar el relato con pena. Por lo que dice, advertí al narrador, no parece usted tener en gran estima al linaje de los Exmoor. Me estuvo mirando un momento, durante el cual se adelgazaron y blanquearon aún más sus finos labios, y luego deliberadamente rompió el vaso y la pipa contra la mesa y se levantó, irguiéndose como un perfecto caballero y con el carácter inflamado de un demonio. Estos caballeros, dijo, le dirán si tengo motivos para quererlo. La maldición de los Eyres pesa desde hace siglos sobre la comarca y muchos han sufrido las consecuencias. Ellos saben que nadie ha sufrido tanto como yo. Y esto diciendo, aplastó un trozo de vidrio bajo sus tacones y se alejó entre los manzanos envueltos en luz crepuscular. Es un caballero extraordinario, dije a los otros dos. ¿Saben ustedes qué le ha hecho la familia Exmoor? ¿Quién es? El hombre corpulento me miró con un aire de toro hostigado, como si de pronto no comprendiese mi pregunta. Por fin me dijo, «¿Pero no sabe usted quién es?» Le confirmé mi ignorancia y optó por callarse. Entonces el sacerdote, sin levantar la vista de la mesa, pronunció, «Es el duque de Exmoor». Luego,
Antes de que yo me recobrase de la sorpresa, añadió en la misma voz y con propósito de poner en orden las cosas: «Mi amigo aquí presente es el doctor Mull, bibliotecario del duque. Yo me llamo Brown». «Pero si ese es el duque», repliqué yo, «¿por qué condena así a todos los duques, sus antepasados?» «Parece creer realmente que le han legado una maldición», me explicó el sacerdote llamado Brown. Y añadió con cierta indiferencia: «Por eso lleva peluca». «¿Pero usted cree esa leyenda de la fantástica oreja?», le pregunté, no sin haber tardado en comprender. Había oído hablar de eso, pero siempre me pareció una supersticiosa exageración de vulgo que seguramente responderá a un hecho más sencillo. A veces he pensado que sería una versión adulterada de ciertas costumbres bárbaras de mutilación. En el siglo XVI solían cortar las orejas a los delincuentes. «Me resisto a creerlo», contestó el cura pensativamente. «Pero no repugna a la ciencia o a las leyes naturales que la deformación de una persona reaparezca con frecuencia en su familia, tal como el tener una oreja más desarrollada que la otra». El corpulento bibliotecario, que había hundido la borrasca de su frente en sus gruesas manazas, como abrumado por el cumplimiento de su deber, gruñó: «No, después de todo no son ustedes justos con él. Comprendan, no es que trate de defenderle ni quiera hacer alarde de mi fidelidad. Se ha conducido como un tirano conmigo, como con todos. No crean que porque se haya sentado aquí como un cualquiera, no sea un gran señor en el peor sentido de la palabra. Es capaz de hacer venir a uno de 1 milla de distancia para que toque una campanilla que hay a 1 yarda, con el fin de llamar a otro que está a 3 millas para que le traiga una caja de fósforos que se halla a 3 pasos. Necesita un criado para que le lleve el bastón y un lacayo para que le tenga los gemelos del teatro. Pero no un ayudante de cámara para cepillarle la ropa», atajó el sacerdote, «porque el ayudante de cámara querría también cepillarle la peluca». El bibliotecario se volvió hacia el sacerdote como si olvidara mi presencia. Estaba extraordinariamente agitado y creo que algo acalorado por el vino. «No sé cómo lo sabe, padre Brown, pero es cierto. Todos se han de desvivir para servirle en las cosas más insignificantes excepto vestirlo. Y tiene gran empeño en vestirse completamente a solas y sin testigos. Bastaría que sorprendiese a cualquiera junto a la puerta de su dormitorio para arrojarlo a patadas de la casa sin más explicaciones». «Parece un camarada agradable», observé yo. «No», replicó el doctor Mull con la mayor sencillez, «pero a eso me refería cuando dije que eran ustedes injustos con él. Señores, el duque siente realmente la amargura de la maldición de que hablaba. Con sincera vergüenza y con horror oculta bajo la peluca roja algo que aniquilaría a los hijos del hombre si lo viesen. Eso me consta, y también sé que no se trata de una simple desfiguración como la mutilación de un delincuente o una hereditaria desproporción en los rasgos. Sé que es algo peor que eso, pues me contó un testigo presencial de una escena que no puede inventarse, que una persona mucho más fuerte que nosotros trató de descubrir el secreto y salió huyendo como un diablo. Traté de decir algo, pero Mull siguió hablando desde la caverna de sus manos como si no existiese. No tengo ningún inconveniente en contárselo, padre, porque me parece defender así al pobre duque mejor que callando. ¿Se acuerda usted de cuando estuvo a punto de perder todas sus haciendas? El sacerdote movió la cabeza y el bibliotecario empezó a contar la historia tal como se la contó su predecesor en el mismo cargo, que fue su jefe e instructor, y en quien creía a ciegas. Hasta cierto punto no se trata más que de la historia del ocaso de una gran familia, la historia de un procurador aventurero. Este procurador, no obstante, tuvo la precaución de timar legalmente, si vale la expresión. En vez de derrochar los fondos que se le habían confiado, se aprovechó de la negligencia del duque para llevarlo a un callejón sin salida en el terreno económico, llegando a poner a la familia ducal en la necesidad de que el procurador la sostuviese.
El procurador se llama Isaac Green, pero el duque siempre le llamaba Elicio. Sin duda porque era calvo, aunque no contaba más de 30 años. Se había enriquecido rápidamente con negocios sucios desde el principio, empezando por ser un delator y convirtiéndose luego en un prestamista. Pero como procurador de los Aires, como ya he dicho, tuvo la precaución de no apartarse un momento del camino legal, hasta que creyó llegado el momento de descargar el último golpe. Fue durante la comida, y el viejo bibliotecario me decía que jamás podría olvidar la que se armó cuando el muy ladino, con una sonrisa cuajada en los labios, propuso al gran propietario repartir su hacienda entre los dos. Nadie podría prever el resultado, pues el duque, sin contestar palabra, cogió un jarro y se lo rompió contra la calva con la misma energía impulsiva que hoy ha podido verle usted al romper un vaso. Le abrió una herida triangular en el cráneo que alteró la mirada del abogado, pero no su sonrisa. Se levantó tambaleándose y devolvió golpe por golpe, como suelen hacer los de su calaña. «Me alegro», dijo, «pues ahora podrá pasar a mí toda la hacienda». Exmoor parece que estaba blanco como un cadáver, pero aún echaba fuego por los ojos al gritar: «La ley puede dártela, pero tú no la tomarás». «¿Por qué?» «Porque significaría la ruina para mí, y si tú la aceptas, me quitaré la peluca». «A ti, cobarde, todo el mundo puede verte la cabeza calva, pero nadie puede ver la mía y seguir viviendo». «Bien, digan y piensen de esto lo que quieran», pero Mull juró solemnemente que el procurador, después de agitar el puño en el aire un momento, salió corriendo de la sala y nunca se le ha vuelto a ver por la comarca. Y desde entonces Exmoor causa más miedo como brujo que como propietario y magistrado. He de advertir que el doctor Mull relató esta historia con abundancia de ademanes teatrales, poniendo en sus palabras un apasionamiento que me pareció partidista. No dejé de pensar que todo aquello podía ser producto de las bravuconadas de unos y de las habilidades de otros. Pero antes de acabar esta primera parte de mi relato, he de decir, en honor del doctor Mull, que mis investigaciones han confirmado su historia. He sabido, por un viejo boticario de la villa, que una noche se le presentó un señor calvo vestido de etiqueta y que dijo llamarse Green, para que le curase una herida triangular en la frente. Y, revisando la prensa antigua y los archivos judiciales, he descubierto que realmente hubo un pleito, iniciado al menos por un tal Green contra el duque de Exmoor. El señor Knott, de The Daily Reformer, escribió algunas palabras incoherentes en la cabecera de aquel escrito, añadió unos garabatos misteriosos a un lado y ordenó a la señorita Barlow con su monótona voz de siempre: «Escriba una carta al señor Finn». «Querido Finn, su original va, pero he tenido que poner unos títulos, y nuestro público no aguantaría en esa historia un sacerdote católico. Escriba de cara al pueblo. Se lo he cambiado por un señor Brown, un espiritista. Suyo E. Knott». 2 días después hallamos al activo y juicioso director leyendo con ojos que se le iban redondeando más a medida que avanzaba la lectura la segunda parte del relato que hacía el señor Finn de los misterios de la alta sociedad. He aquí cómo empezaba. «Acabo de hacer un sorprendente descubrimiento. Confieso francamente que es algo por completo distinto de lo que esperaba descubrir, y que producirá en nuestros lectores un efecto mucho más impresionante de lo que puedan figurarse. Me atrevo a decir, sin vanidad alguna, que lo que ahora estoy escribiendo se leerá con interés en toda Europa, y especialmente en América y en las colonias. Y cuanto tengo que decir, lo he oído sin moverme de aquella mesa rústica del mismo pomar que el otro día hablaba. Todo lo debo al padre Brown, tan pequeño de cuerpo como grande de alma. El corpulento bibliotecario se había marchado, avergonzado si acaso de su lengua larga, o intranquilo por la arrebatada desaparición de su misterioso amo. El caso es que echó a correr tras el duque por entre los manzanos. El padre Brown cogió un limón y se lo quedó contemplando con extraña expresión de placer. «¡Qué color tan bonito tiene un limón!», dijo.
Una cosa no acaba de gustarme en la peluca del duque. El color. No acabo de comprenderle, le dije. Me parece que debe de tener buenas razones para cubrir sus orejas como el rey Midas, prosiguió el sacerdote con una sencillez que en aquellas circunstancias tenía algo de petulante. Comprendo que es mejor cubrirlas con cabellos que con hojas de latón o de cuero. Pero ya que prefiere el cabello, ¿por qué no procura que parezca natural? Nadie en el mundo tiene el pelo de ese color. Parece una nube arrebolada que viene del bosque. Si realmente se avergüenza de la maldición de su familia, ¿por qué no la oculta mejor? ¿Quiere que se lo diga? Pues porque no se avergüenza. Está orgulloso de la maldición. Es una peluca muy fea para estar orgulloso de ella. Tan fea como su historia, le dije. Considere las cosas, me replicó el curioso hombrecito, por lo que usted mismo siente. No quiero decirle que sea usted más fachendoso ni más ecuánime que nosotros, pero ¿no siente de un modo vago que una verdadera maldición de familia es algo que satisface? ¿Se avergonzaría usted o no estaría orgulloso si el heredero del horrendo Glamis le llamara su amigo o si la familia de Byron le hubiera confiado a usted solo las diabólicas aventuras de su estirpe? No critiquemos con demasiada dureza a los aristócratas porque tengan las orejas flojas como las nuestras o porque se den tono con sus mismas penas. ¡Diablos!, exclamé. Pues es verdad, en la familia de mi madre hubo un desterrado y ahora recuerdo que eso me ha fortalecido en horas de abatimiento. Y piense, continuó él, en el torrente de sangre y de veneno que prorrumpió de su boca apenas usted le nombró a sus antepasados. ¿Por qué ha de mostrar a todo desconocido ese museo de horrores si no está orgulloso de poder enseñarlo? No oculta su peluca, no oculta su sangre, no oculta su maldición de familia, no oculta los crímenes de los suyos, pero... La voz de aquel hombre cambió tan de repente, agitó la mano con tal violencia y se alumbraron sus ojos con tan vivas llamas que me produjo el efecto de una explosión sobre la mesa. Pero, acabó, oculta su tocador. La tensión de mis nervios llegó al colmo al ver que en aquel momento apareció el duque en silencio, con su pausado caminar y su peluca de sol poniente por entre los árboles, en compañía de su bibliotecario. Antes de que pudiera oír al padre Brown, añadió con calma: ¿Por qué oculta el secreto de lo que hace con su peluca? ¿Por qué no guarda el secreto que suponemos? El duque dio la vuelta a la esquina de la posada y se sentó a la cabecera de la mesa con toda su nativa dignidad. El bibliotecario ocupó su puesto sentándose con el aire de embarazo de un oso. El duque se dirigió al sacerdote con mucha seriedad. «Padre Brown», dijo, «el doctor Mull me comunica que ha venido usted aquí a solicitarme algo. No profeso ya la religión de mis abuelos, pero en consideración a ellos y a las entrevistas que hoy hemos tenido, estoy dispuesto a oírle con mucho gusto. Pero supongo que querrá usted hablarme a solas». Como caballero me veía obligado a retirarme, pero como periodista había de hacerme el sordo y quedarme allí. Antes de que yo pudiera decidir el conflicto, el sacerdote me retuvo con un ligero ademán y dijo: «Si su excelencia accede de veras a mi petición, o aún tengo el derecho de darle un consejo, le rogaría que se hallasen presentes cuantas más personas mejor. En esta comarca he conocido muchísimos desgraciados, aun entre los de mi religión, atemorizados por el encanto que le imploro que rompa de una vez. Quisiera que estuviesen aquí todos los habitantes de Devonshire para que se lo viesen hacer». «¿Qué han de verme hacer?», preguntó el duque enarcando las cejas. «Quitarse la peluca», dijo el padre Brown. El rostro del duque se mantuvo inalterable, pero dirigió al sacerdote una mirada vidriosa de tan horrenda expresión como jamás he visto otra.
Vi agitarse al bibliotecario como si se tambalease por los efectos de un golpe y por un momento no pude apartar de mi imaginación que los árboles que nos rodeaban estaban poblados de demonios y no de pájaros. «Se lo perdono», dijo el duque con acento de aviesa lástima. «No accedo. Si le mostrase una parte insignificante de la carga horrorosa que he de soportar yo solo, caería a mis pies chillando y suplicando que no le enseñase más. Le evitaré la desgracia. No podría usted borrar ni la primera letra de lo que está escrito en el altar del Dios desconocido». «Conozco al Dios desconocido», dijo el sacerdote con un convencimiento que se erguía firme como una torre. «Sé cómo se llama. Es Satanás. El verdadero Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y yo le digo, mientras haya hombres gobernados solamente por el misterio, este misterio es una iniquidad. Si el diablo te dice que es demasiado horrible mirar una cosa, mírala. Si te dice que es demasiado oír una cosa, óyela. Si crees que algo es insoportable, sopórtalo. Yo conjuro a su excelencia que acabe con esa pesadilla aquí mismo y en el acto». «Si lo hiciese», dijo el duque en voz baja, «usted y todo lo que cree y todo aquello por lo que vive se marchitaría y moriría. Solo tendría usted un momento para conocer la gran nada antes de morir». «La cruz de Cristo sea entre yo y el mal», dijo el padre Brown. «Quítese la peluca». Yo me apoyaba en la mesa sin poder dominar mis nervios, y en el transcurso de aquel duelo de palabras se me ocurrió la idea. «Excelencia», grité, «es usted un farsante. ¿Se quita la peluca o se la quito yo? Pueden detenerme por agresión, pero me alegro de haber hecho lo que hice». Cuando me contestó con la misma energía, «No quiero», me arrojé sencillamente contra él. Luchó como si le ayudasen todas las fuerzas del infierno, pero le obligué a bajar la cabeza hasta que la peluca se le cayó. Confieso que durante la lucha mantuve los ojos cerrados. Los abrí al oír un grito de Mull, que entonces estaba también al lado del duque. Los dos nos inclinábamos sobre la cabeza calva sin peluca del noble, y el silencio que siguió fue roto por el bibliotecario al exclamar: «¿Qué significa esto? Pero si no tiene nada que ocultar, sus orejas son como las de cualquier otro hombre». «Sí», dijo el padre Brown, «eso es lo que tiene que ocultar». El sacerdote se acercó y con gran sorpresa para todos no examinó las orejas, sino la frente desnuda, descubriendo una cicatriz triangular que señaló con cómica seriedad mientras decía con la mayor cortesía: «Tengo el gusto de presentarles al señor Green, quien por lo visto hace tiempo tomó posesión de toda la hacienda. Y ahora me será permitido decir a los lectores de The Daily Reformer lo que me parece más interesante de todo este asunto. Una transformación tan precipitada que les parecerá a ustedes un cuento de hadas persa, por su colorido y la rapidez con que suceden los hechos, no se ha desviado ni un momento, salvo el de mi agresión, de los cauces legales y constitucionales desde un principio. Este hombre, con su herida y sus orejas regulares, no es un impostor, aunque en cierto modo lleva una peluca ajena y pretende llevar orejas que no le pertenecen. No ha robado a otro el título nobiliario. Él es el único y verdadero duque de Exmoor. He aquí lo que sucedió. El viejo duque tenía realmente una deformación de la oreja, más o menos hereditaria. Esta circunstancia le tenía apesarado y probablemente la invocó como una maldición en la escena violenta que debió indudablemente desarrollarse antes de arrojar contra la frente de Green el primer objeto de la mesa que le vino a mano. Pero el resultado fue muy otro. Green reclamó sus derechos y obtuvo la hacienda. El noble, desposeído, se suicidó o murió en el olvido.
Al cabo de un tiempo prudencial, el magnífico gobierno inglés revivió el extinguido linaje de Exmoor, confiriéndolo, como de costumbre, a la persona más importante, la que era dueña de la propiedad. El nuevo noble aprovechó las antiguas leyendas feudales, acaso porque envidiaba y admiraba a quienes las habían vivido, y millares de ingleses tiemblan ante un misterioso caudillo cuyo antiguo destino lo corona de estrellas ominosas, cuando en realidad están temblando ante un tipo que hace 2 años no era más que un procurador y un prestamista. Aquí tenemos un caso típico de lo que es nuestra aristocracia y de lo que seguirá siendo hasta que Dios nos envíe hombres más valientes. El señor Knott dejó el manuscrito y gritó con inusitada aspereza: «Señorita Barlow, haga el favor de escribir una carta al señor Finn». «Querido Finn, ¿estás loco? No podemos poner esto. Yo quería vampiros y los antiguos tiempos de la aristocracia dándose la mano con la superstición. Eso es lo que les gusta. Pero ha de saber que los Exmoor nunca nos perdonarían esto. ¿Y qué diría el público entonces? Vamos a ver. Sir Simon es uno de los mejores amigos de Exmoor y esto sería la derrota de ese primo de los Eyres que es nuestro candidato en Bradford. Además, nuestro jefe está furioso por no haber podido obtener el título de nobleza el año pasado. Me mandaría paseo por teléfono si se lo estropeara ahora con semejante dislate. ¿Y qué decir de Duffy? Nos está escribiendo interesantísimos artículos sobre el talón de Normando. ¿Y cómo iba a hablar de los normandos si ese hombre no es más que un procurador? Sea usted razonable. Suyo, E. Knott». Mientras la señorita Barlow acababa de escribir velozmente, el director cogió las cuartillas, las rasgó y las arrojó al cesto, no sin haber sustituido antes maquinalmente y a la fuerza de la costumbre la palabra Dios por la palabra circunstancias.